Hola, ¿qué tal? Bendiciones y saludos para todos. Vamos a comenzar nuestro devocional de hoy. Nos corresponde el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Permítanme, por favor, comenzar con una oración y continuamos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu presencia, por tu palabra y por recordarnos o permitirnos saber, Señor, una doctrina fundamental, importante para una vida eterna, Señor. Ponemos delante de ti este tiempo para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de este capítulo tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo. Le he puesto como tema a este devocional una doctrina fundamental. Vamos a ver 6 puntos. El primero es perseverando en el Evangelio. El segundo, Cristo murió por nuestros pecados. Tercero, pruebas indudables de que Cristo resucitó. Cuarto, incredulidad de los corintios y la corrección de Pablo. 5, promesa de Cristo por creer en su muerte y resurrección. Y número 6 y último, ánimo de Pablo. Primero, perseverando en el Evangelio. Leamos el verso 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo hace una declaración contundente a los corintios en relación al Evangelio, el cual, al recibir su predicación, ellos perseveraron, trayendo como resultado su salvación. Pero ojo, aquí al final del texto, en el verso 2, dice, si no creísteis en vano. Permíteme leértelo en la versión Dios habla hoy. Verso 2. También por medio de este evangelio se salvarán, si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Entonces, ¿se puede creer en vano? Es decir, nuestra fe, nuestra creencia en el evangelio, aún en Cristo, en un momento dado puede ser en vano o no servir de nada si no nos mantenemos firmes en ese evangelio. Entonces, notemos la importancia de no solo haber creído en el evangelio para ser salvos, sino de permanecer, de estar o mantenernos creyendo en él hasta que muramos o Cristo venga por nosotros. De lo contrario, si no perseveramos, nuestra creencia, como ya lo dije, no sirvió de nada y fue en vano. Permítanme respaldar esto con las palabras de Cristo. Sabemos que en la parábola de la vid, en Juan capítulo 15, la palabra que más se repite es permanecer. Se repite 7 veces. Y en una de ellas, en el verso 6, dice lo siguiente: el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Entonces nos damos cuenta que por un tiempo permanecieron, pero después dejaron de permanecer. Y bueno, por supuesto, hay consecuencias. Punto número 2. Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Afirma Pablo lo siguiente:
que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál fue el motivo? Nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. Es decir, profetas como Isaías en el capítulo 53 escribieron muchos años antes de qué manera Cristo iba a morir. No en un accidente, ni por alguna enfermedad o alguna cosa así. No de esa manera, sino en la cruz. La causa o el motivo por nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y que fue sepultado. Y por si esto fuera poco, resucitó. Escuchemos bien, resucitó al tercer día. Todo esto conforme a lo que estaba escrito en las Escrituras. De hecho, Jesús muchas veces a sus discípulos les explicó, les enseñó de qué muerte iba a morir, pero que también iba a resucitar al tercer día. Todo esto, tanto las palabras de Cristo como las palabras de los profetas, se cumplió al pie de la letra, conforme a las Escrituras, tal cual. Esto hace del cristianismo una verdad absoluta. Cristo es el único Dios que ha resucitado de entre los muertos, siendo el único Dios vivo y verdadero. Cristo vive. Buda, Krishna, Mahoma, entre otros, fueron y hasta hoy en día son tratados como dioses, pero ninguno de ellos ha resucitado, siendo hombres mortales como cualquier otro. Número 3. Pruebas indudables de que Cristo resucitó. El mismo capítulo nos permite saber, versículos 5 al 8, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así que podemos preguntarnos, ¿a quién apareció? ¿A Cefas o Pedro? ¿A los 12 apóstoles? ¿A más de 500 hermanos a la vez? ¿A Jacobo? ¿A todos los apóstoles? Dice ahí. Y Pablo, por último, dice, me apareció a mí. Pablo tuvo que hacer mención de esto último, porque vamos a ver en el punto 4 lo siguiente: incredulidad de los corintios y la corrección de Pablo. Versículo 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El tema de la predicación era y debe ser la resurrección de Cristo. Ya vimos la motivación: por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Mas, sin embargo, entre algunos hermanos de Corintio, comentaban que no había tal resurrección de los muertos. Y en efecto, si no hay esa resurrección, dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y ya vimos las suficientes pruebas de que sí resucitó. Si no fuera así, no serviría de nada nuestra predicación y nuestra fe sería vana. Y somos hallados falsos testigos, dice el versículo 15. Y aún dice el versículo 17, estaríamos en nuestros pecados. Punto número 5.
Promesa de Cristo por creer en su muerte y resurrección. Dice el versículo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿cuál es la promesa de Cristo por creer en Él, por creer en su muerte y resurrección? Dice el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es que algún día, así como Cristo, por supuesto vamos a morir, pero también vamos a resucitar para una vida eterna. Termino con el punto número 6. Ánimo de Pablo. Versículo 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabes? Ya que sabemos todo esto del capítulo que he resumido en estos 5 puntos anteriores, ¿cuál es el ánimo de Pablo? Que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que anunciar que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Para Pablo no fue en vano enseñar esto a los corintios, como para nosotros no será en vano jamás que otros sepan del amor de Dios, de su muerte y resurrección. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar firmes y constantes. Y aún si nunca habías escuchado este evangelio, te animo a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, que te arrepientas y que creas en el evangelio que acabas de escuchar, sabiendo que Cristo murió por ti, por mí, por todos, por nuestros pecados, para llevarnos a Dios, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por hacernos sensibles a tu palabra, Señor, y primeramente responder a ti. Si es la primera vez que hemos escuchado un mensaje así, Señor, que podamos darnos cuenta que tu amor, que tu bondad, Señor, es más grande que nuestra pecaminosidad, Señor. Ayúdanos, Dios amado, a creer en ti, pero sobre todo a permanecer. Señor, permítenos valorar estas palabras que salen de ti, Señor, ya que es tu evangelio, y ayúdanos a responder a ella, Señor. Dios, y gracias por el ánimo que nos das, de que creyendo y sabiendo esto, Señor, importante, esta doctrina fundamental, Señor, podamos compartirlas a otros, Señor, ya que sabemos que nuestro trabajo no será en vano. Para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, saludos y un abrazo para todos.